Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Dios bendiga a Andrea García. Dios le guarde, querida hermana, bienvenida a los cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo semanalmente, básicamente diariamente a esta hora. Estamos ya, hemos dado aproximadamente, creo que son 12 o 13 cursos. Ya tenemos 2 años estudiando la palabra del Señor. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y estos cursos son cursos fundamentales que son herramientas que pueden ayudarnos a tener sentido de dirección para entender muchos aspectos muy importantes con relación al conocimiento de Dios en diferentes temas. El único sabio Dios, como dice Pablo, aquel que es el omnisciente, que todo lo conoce, aquel que es el todopoderoso, aquel que con 3 dedos junta el polvo, dice Isaías, aquel que llenó los cielos de galaxia y puso la tierra, y en esa tierra ubicó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nosotros. Y a pesar del pecado, Él se ha propuesto en Cristo Jesús ponerle fin al pecado por la muerte de su Hijo. Ese proyecto, santo proyecto, poderoso proyecto, mega proyecto, se está llevando a cabo a través de los siglos. El propósito eterno, dice Pablo, en Cristo Jesús. Dentro de ese propósito, entonces, Él ha determinado de la humanidad salvar millares y millares y millares de seres humanos. Y es un alto privilegio que usted y yo seamos parte de ese glorioso pueblo multimiembro que es la iglesia. Estamos estudiando hoy la iglesia, el gobierno, cómo es que Dios gobierna la iglesia local. No tengo el tiempo para dar un repaso de aproximadamente, hemos dado 9 clases sobre el gobierno local de la iglesia. Entonces, en el día de hoy, la clase que nos corresponde, la clase número 10, es el tema la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Está lo que se llama la iglesia universal. La iglesia universal es todo santo, de toda tribu, de toda nación, de toda la lengua, que vive en el planeta Tierra. En cada parte del mundo Dios tiene su pueblo. Todos esos hermanos, toda esa iglesia, que es una sola, judíos y gentiles, sean griegos o libres, sean hombre o mujer, niños, ancianos, las que están en diversas denominaciones, hay muchas que están en denominaciones, ahí está el pueblo de Dios. En medio de ese laberinto, a veces religioso, podríamos decir. Y en tener entendimiento con relación a la iglesia local es vital. Vamos a ver esta clase a través de 4 puntos principales. Pero primero yo necesito orar a Dios y pedirle al Señor su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos da este día de vida, nos da fuerza para levantarnos. Señor, gracias, muchas gracias. Te pido, Señor, que nos ayude a entender, a discernir, Padre amado, lo que nosotros hemos de hablar. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido, Señor, que sea con mi boca, con el entendimiento, Padre, que solamente lo puedes dar por tu Santo Espíritu. Señor, este tema, lo que estamos hablando, está muy cerca de tu corazón, porque habla de tu iglesia, de tu pueblo. Pido ayuda, pido asistencia en esta hora. Da gracia a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
El tema de hoy es la iglesia local. La iglesia local, y esta clase la estaremos viendo a través de 4 puntos principales. Lo primero es su nacimiento, es decir, el nacimiento de la iglesia local. ¿Cómo nace la iglesia local? ¿De qué manera nace la iglesia local? No hay que, como digo, leer 500 libros, 700 que hay por ahí en estos libreros para llegar a ese entendimiento. La Biblia, Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, y por medio de la Biblia, Dios dice exactamente lo que es una iglesia local. No hay que leer tantas cosas. Es bueno leer, yo soy un asiduo lector desde mi juventud, pero yo no tengo que consultar 4 libros de teología. Todo eso ayuda, claro, leer y buscar información. Pero, ¿cuál es el nacimiento de la iglesia local? ¿De qué manera usted nace y es parte de esa iglesia? Vamos a ver. Vamos aquí a Primera de Pedro. En el capítulo 1 de Primera de Pedro nos dice cómo es, entre múltiples pasajes. ¿Cómo es que nace? Piense, para entenderlo, antes de leer Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, piense la manera que usted nació. Usted es el producto de una simiente, ¿cierto? Una simiente que fue plantada, esa simiente fue plantada por papá. Y ese huevo que salió de los ovarios fue impactado por esa simiente, y el Señor permitió que de esos millones y millones de simiente o de esperma uno penetrase, y esa es la razón por la que usted está vivo. Usted nació, se formó. De la misma manera, es lo que tiene que ver con el nacimiento de una iglesia. Y recuerde, no estamos hablando aquí de cosas naturales, de un edificio, no, estamos hablando de la iglesia orgánica, los seres humanos, los hermanos. Y Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, dice el versículo 23, siendo renacidos, ahí comienza todo, siendo renacidos. Re implica volver a nacer. ¿Por qué? Porque hemos nacido de papá y mamá. Y dice Cristo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cómo es que nace una iglesia local? Siendo renacido. La conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración. Todos esos términos dicen absolutamente lo mismo. Siendo renacido, escuche bien, no de simiente corruptible, la de papá y mamá. Eso era lo que Nicodemo no entendía. ¿Cómo que voy a volver al vientre de mamá? Él no podía entender lo que era el nuevo nacimiento, siendo un maestro en Israel. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, aquí tienen, que vive y permanece para siempre. Es una palabra, escuche, es una palabra que vive y permanece para siempre. Es una palabra que siempre ha existido porque Cristo es la palabra. Él es eterno. Y por medio del Espíritu de Dios, Él siembra la simiente. En otras palabras, Dios siembra a Cristo como simiente en la vida de una persona. Esto no es un asunto que tuvo una experiencia de tercer cielo, que tuvo que vivir visiones, no. Es una experiencia
similar a cuando una mujer queda embarazada de su marido, siendo renacido. Entonces, de esa manera, por gracia, por obra del Espíritu Santo, la simiente santa, al oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, abre nuestros ojos, viene esa palabra, el Espíritu Santo siembra la simiente santa dentro de nosotros y ahí somos nacidos de nuevo. Siendo renacido, no de palabra, no de incorruptible, sino por la palabra de Dios que vive para siempre. Y dice, porque aquí viene ahora, toda carne es como hierba. Toda carne, está comparando al hombre que es como hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Bueno, y toda la gloria del hombre como la flor de la tierra. La hierba se seca, el hombre. La flor se cae la flor como si fuese una corona. La gloria del hombre se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, si la palabra es eterna, y lo es, el nuevo nacimiento en nosotros produce vida eterna. Esta es una cosa que, como dijo un predicador, deberíamos estar dando maroma si esto nos impactase lo suficiente. Pero a veces lo vimos tanto como que no logramos entender lo que significa. Es decir, que lo que aconteció en la vida suya, si es que ha acontecido en verdad, tiene una trascendencia eterna. Eterna. ¿Okay? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces permanece para siempre. Escuche bien. Y esta es la palabra. ¿Cuál palabra? La que permanece para siempre. Es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, el canal, el medio por el cual nos llega es el Evangelio, las buenas nuevas. Arrepentíos, tórnate. Y cuando la persona escucha esa palabra le impacta el corazón y le produce, como dice Ezequiel 16, cuando estabas en tu sangre, en el campo tirada, te dije, ¿vives? Oh sí, te dije, vives, cuando estabas muertos en delitos y pecados. Ahora, ahora viene lo siguiente. Entonces, ¿cuál es evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? En 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, entonces, la palabra, el nacimiento de la iglesia comienza por la palabra que ha sido anunciada. ¿Estamos claros? El nacimiento de la iglesia, el nacimiento del creyente. Porque una iglesia se compone de creyentes. De creyentes. Entonces, así comienza una iglesia. Independiente en qué punto del mundo, dónde se encuentra, qué cultura, la iglesia del Señor. En este aspecto estamos viendo local ese grupo. Entonces, este nuevo nacimiento es demostrado, tiene que ser demostrado. Tiene que ser demostrado. Por ejemplo, al principio una mujer puede estar embarazada y no lo sabe, ¿verdad? Entonces ella, si ese es su segundo hijo, ya ha tenido la experiencia de su primer embarazo y comienzan los síntomas. Le da náusea, le da sueño, se le aumenta el apetito, se siente un poquito agotada y comienza su proporción a crecer.
no lo sabe, pero está ahí. La persona la mira y le dice, oh, estás embarazada, qué bueno. Hay evidencia. Aquí en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra? Recuerda, es por la palabra que se nace de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y luego dice Pablo, por esto fui recibido misericordia, a propósito, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. El Señor muestra por la palabra predicada su clemencia, su amor, su perdón. Un Dios que perdona el pecado, un Dios que ama al pecador. Pero el pecador tiene que tornarse en arrepentimiento para que el Señor lo reciba, el arrepentimiento. Entonces, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, oiga esto, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Dios mostró de una manera impactante el poder de Dios en salvar al más vil pecador en la vida de Pablo. En otras palabras, había evidencias contundentes, visibles, palpables de que Pablo había nacido de nuevo. Me doy a entender. Esto no es a veces hay personas que en realidad no muestran que son creyentes. O sea, el hecho de que una persona, hay personas que van a la iglesia toda la vida. El asunto es, ¿dónde está la evidencia de ese nuevo nacimiento? Ahora bien, esto tiene que ver también con una siembra mezclada. Vamos a explicarlo aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Quiero leerte algunos versículos en Mateo 13 para que lo veamos. No creas lo que te digo si no te abro la Biblia y te lo explico. No acepte nada que un predicador te diga si no te abre la Biblia y te lo explica. Tiene que decirte, en tal versículo, en tal parte dice así. Cuídate de los predicadores que se hablan mucho y no van a la Biblia y se pasan caminando de un lado a otro. Cuando yo veo eso, me está mareando. Yo no tolero un predicador que no use la Biblia. ¿Entiende, hermano? Es la palabra que hace que nazcamos de nuevo. Es la palabra que nos da ánimo, que nos prepara, que nos ayuda. Mateo 13. 23. Dice lo siguiente. Dice, esta es la parábola del sembrador. El sembrador se vio a sembrar y tiró la semilla en diferentes lugares. Y dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oiga esto, para ser salvo se oye y se entiende. Porque muchos oyen y el maligno se roba lo que han oído. La que cayó junto al camino, junto a espinos, junto a pedregales y la buena palabra. Usted lo ve constantemente. Se predica la palabra, hay 30 personas y solamente alguno oye y entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. 3 cosas tienen que acontecer. Oír por fe, entender, dar fruto. Dar fruto a 170 y 30 por 1. A 100, a 30, a 100, 170, 30 por 1. Se siembra una semilla, una cosecha al 30%. El asunto es fruto. El Señor quiere fruto. Fruto es lo que el Señor quiere. Uno está sembrando. Después ellos sembramos algunas cosas en el verano. Se invierte recursos, tiempo. Queremos ver fruto. Queremos ver, se sembró. Estamos esperando ver fruto, participar de eso. Cristo es lo mismo. Él ha sembrado usted vida eterna, palabra eterna. Versículo 37. ¿Está conmigo? Mateo 3:77 dice,
Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Más claro no puede estar. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? Por ese expositor, predicador, el día que fuiste salvo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Nosotros simplemente somos colaboradores, hablamos, pero quien siembra esa semilla, quien da vida a esa semilla, es el Señor, porque Él es la simiente santa. Él se siembra a sí mismo dentro de nosotros. El segundo punto es su desarrollo. Ya vemos el nacimiento, cómo nace la iglesia local por la palabra que fue predicada. Eso se demuestra y es el resultado de una siembra combinada. Siembra combinada porque se siembra, la semilla es la misma. El problema es dónde cae la semilla. Junto a camino, junto a pedregales, junto a espino, en buena tierra. En buena tierra. Segundo punto, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla una iglesia local? ¿De qué manera se desarrolla? Pensemos, vamos a Mateo capítulo 28. Pensemos en un hogar con una familia. ¿De qué manera nosotros desarrollamos a nuestros hijos? Nuestros retoños, los muchachos. ¿Qué hacemos después que nacen? Nace, viene el pequeño del hospital, ahora hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, para que se desarrolle, ahí participa mamá y papá, mucho mamá siempre se dedica. Hay que, por así decirlo, dar un entrenamiento, discipularlo. Aquí en Mateo capítulo 28, ¿cómo es que se desarrolla la iglesia local? La respuesta es haciendo discípulos. La iglesia local se desarrolla haciendo discípulos. Por eso es que en una iglesia local siempre hay días que se dan estudios bíblicos. Siempre. En algunas iglesias, la que yo me crié cuando joven, había estudios bíblicos los martes. Y había todos los domingos la clase bíblica, la escuela dominical. Teníamos oportunidades de tener estudios bíblicos. Los martes había estudios bíblicos para toda la iglesia. Los domingos y naturalmente las otras reuniones que había. Y también estaba la reunión el domingo de toda la congregación. Cada pastor, según cómo se han puesto de acuerdo, así proceden. Dice aquí en Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó, después que él había resucitado de los muertos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando arriba, yo mando abajo. Por lo tanto, le dice él a los discípulos. Y haced discípulos a todas las naciones. Un llamado a ser discípulos a todas las naciones. Ellos no sabían, ellos estaban en Jerusalén, naturalmente, ellos no podían soñar que el Señor lo iba a enviar a predicar la palabra allá de los mares, iban a cruzar mares, fronteras, a otros países, hasta que el Evangelio ha llegado a nosotros. Ha llegado a nosotros porque Dios le dijo a ellos, id. Oiga bien, se predica, mucha predicación. Se predica evangelísticamente, se predica con el fin de tirar la red. Se predica para que las personas, para que la palabra sea plantada, la simiente santa caiga en ellos. Una vez usted es salvo, usted necesita ser discipulado. Oh, hay problema en eso. Hay problema.
Porque a muchos creyentes aparentemente no les gusta que lo discipulen. Note usted, por ejemplo, cuántas personas, yo he estado viendo esto hermano, por 60 años yo he estado viendo esto. Casi 60 años. Yo he estado viendo esto. ¿Cómo es eso? Bueno, que hay estudios bíblicos y algunos tienen otra cosa más importante que hacer. Usted me dio a entender, ellos no asisten a los estudios bíblicos. No, ellos no. O sea, ellos dicen, yo soy creyente, la palabra ha nacido en mí, pero yo no estoy interesado en ese estudio bíblico. Eso deja mucho que pensar. Una persona, es como decir, ¿cómo es posible que un niño nace y no tenga hambre? La evidencia de que usted está vivo, usted comió seguramente a esta hora, ¿verdad? Hace una hora o dos. Comiendo mata la muerte, detiene la muerte. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero, por muchos años, yo he visto esto un poquito más de mojarlos, bautizarlos. Ahí dice bautizarlo. Yo entiendo, la palabra bautizo es sumergir, pero ¿sumergir en qué? Yo sé que es una fórmula bautismal. Yo te bautizo en el nombre de... Pero bautizar es sumergir. Sumergir a los creyentes en la deidad. Sumérgelo en Dios. Sumérgelo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo vas a hacer? Bueno, enseñándoles. Satúralo de Dios. Llénalo de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esa manera comienza el desarrollo de una iglesia local. De esa manera comienza el desarrollo de una iglesia local. Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, él se juntó, después que se convirtieron, creo que eran 12 personas, sí, 12 hombres, él alquiló un lugar, una escuela de un señor que se llama Tirano. Entonces ahí él comenzó a enseñarle, a discipular a esos 12. Esa es la norma divina, la norma de que todo creyente debe ser discipulado. Entonces cuando uno, a veces, eso lo ve todo pastor. Hay hermanos que se convierten, digan, yo tengo 15 años de convertido y todavía no sabe navegar la Biblia. Y el hermano que solamente tiene 5, conoce, tiene interés en la palabra de Dios, se esmera en estudiar, se esmera en leer la Biblia. Entonces, si usted no se esmera en leer y estudiar la Biblia, usted va a tener serios problemas, porque usted va a tener muy poco conocimiento, porque Dios ha determinado que se aprenda, que se discipule por la palabra de Dios. No es suficiente el programita en YouTube, una clase, que yo oí escribiendo lo otro. No, usted es responsable. Yo no puedo comer por otro. La comida está preparada, yo mismo que tomar el alimento, ingerirlo, para que me dé provecho. De la misma manera en las cosas espirituales. En Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Lucas capítulo 24. ¿Ustedes recuerdan el Señor Jesucristo que con esos caminantes a Emaús, y dice aquí, dice aquí, Lucas 24. Cristo había resucitado, habían 2 caminantes que iban a un pueblo llamado Emaús, y el Señor comienza y se acerca ahí y comienza un diálogo. Esto es un capítulo muy saturado del Señor, pero solamente quiero ir al punto y leer con ustedes
el versículo 27. Ahora, Cristo comienza, dice, y comenzó desde Moisés. ¿Por dónde debes tú comenzar a estudiar la Biblia? Desde el Pentateuco. Cuando dice Moisés se refiere Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. Así comenzó el Señor. Él no comenzó por Isaías. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Los profetas mayores. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Osea, Nahum, Zacarías, Joel, etcétera, etcétera. Todos los profetas. Mire qué extenso fue el Señor. Declaraba a ellos, escuche esto, en todas las escrituras lo que de él decían. Así se disipula, se toma todas las escrituras y todas las escrituras hablan del Señor, hablan de Cristo. Ese es el trabajo. El trabajo del maestro es llevar a la iglesia, a los creyentes, a todas las escrituras para poder crecer, para poder ser fuerte, firme. Y dice el versículo 37. Mire esto. Déjame ver. Dice, no, el versículo 44. Entonces Jesucristo continúa hablando con estos 2 discípulos que lo está discipulando. Y dice Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la Lemos, en los profetas y en los salmos. Si pudiéramos oír personas que no quieren ir al Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia está usando Jesucristo? Para Jesucristo las Escrituras era el Antiguo Testamento, querido familia. A nosotros se nos va a demandar más. Porque nosotros tenemos también el cumplimiento de esa Biblia. Nosotros tenemos un tesoro insondeable, impenetrable, la riqueza de las Sagradas Escrituras. Hermano, obsesiónate por las Escrituras, ama las Escrituras, levántate con las Escrituras, lee las Escrituras, escudriña las Escrituras, subraya la Biblia, medita en ella, léela, vuélvela a leer, ora al Señor mientras lee para que Dios te dé entendimiento. Bien. Ahora bien, es por medio de las Escrituras. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que crezcamos, no nos quedemos enanos. En el reino de los cielos no va a existir enanos, espiritualmente hablando. Todo tiene que llegar a la estatura de la medida de la fe del varón perfecto. Ahora bien, vamos al tercer punto, que es cómo entonces se establece el establecimiento de una iglesia local. ¿Cómo se establece? ¿En quién se establece? Aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 20, Colosenses 2:20, dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuviese en el mundo, os sometéis al precepto? Perdón, no, ese versículo 6, eso en Efesios 2:6, disculpen, Colosenses 2:6, dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿De qué manera? Arraigados. ¿Sabes qué es arraigados? Las raíces. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y su sutileza, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Ten cuidado que nadie te engañe. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga esto, y vosotros estáis completos en Él. En Cristo hay totalidad. Estamos completos en Él. Entonces, como estamos completos en Él, Dios habita en su entereza totalmente en Cristo. Ahí está absolutamente todo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Nuestra nutrición, todo está en Él. Y advierte que tenga cuidado con la falsa doctrina. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Efesios capítulo 2, a la izquierda, 2:20, dice una vez más, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia se ve como un cuerpo, aquí lo ve como un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Siendo edificados, siendo arraigados, vosotros. Entonces, de esa manera es que se establece, la iglesia se establece, nace por la palabra predicada, se desarrolla por el discipulado y se establece en Cristo por el ministerio de la palabra. Y en Hechos capítulo 14, también hay otro aspecto. Hechos capítulo 14, versículo 2, 14:2. 14:2 dice, Pablo y Bernabé se encuentran en uno de sus viajes misioneros. Dice aquí, dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo de griegos. Una gran multitud que creyeron. Por tanto, más los judíos que no creyeron, porque siempre hay quienes no creen, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades, etcétera, etcétera. Y allá en Listra, él es apedreado. Ok. Entonces, sigue. Dice aquí. Mire el versículo 21. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, lo que ese capítulo 14 de los Hechos está enseñando es que la iglesia se establece y se supervisa. Usted entiende lo que es supervisar.
usted entiende lo que es la supervisión. Una iglesia se establece, ok, el nacimiento de la iglesia, ok, vamos a un sitio, ¿verdad? Vamos a un lugar, una nueva obra, digamos, un nuevo campo, un lugar. Usted comienza y predica la palabra. Áreas rurales, por ejemplo, que a mí me gustan, los campos, lugares así humildes. Y ahí esa gente, en su humildad, en su pobreza, esa persona se torna a Cristo. La manera que esa iglesia nace es por la simiente santa, se predica la palabra. Luego, esa persona, como los niños cuando nacen, no se pueden dejar solos. ¿Okay? ¿Cómo se desarrolla esa iglesia local? Bueno, haciendo discípulos. Dentro de ese grupo que dijeron sí a Cristo, entonces hay que discipularlos. Se toma el pastor o un equipo, va a ese lugar y comienza a darle un discipulado. Estudiar la Biblia, lo que es la conversión, lo que es el bautismo en agua, lo que ha pasado, lo que es el nuevo nacimiento, qué es el pecado, un montón de cosas según le va enseñando, lo va discipulando. Eso es continuamente. Luego tienen otro culto. La palabra. No tienen Biblia, se consigue Biblia. Se reúnen, el lugar no es lo importante. Puede ser una casa. La Iglesia del Cuerpo de Cristo de Nueva York comenzó en una sala con 4 mujeres y 2 niños. En el patio, digamos. En una marquesina. En una casa. O como ahora nosotros, en estos últimos años, alquilamos un local en un templo de unos hermanos que tienen un lugar y nosotros lo alquilamos algunos días de la semana. El asunto es que para que se establecen en Cristo, pero familia, es de la misma manera que un niño que nace. No, eso no puede ser de la noche a la mañana. Dios te bendiga, hermana Ponce, el pastor también que está con nosotros. Esto no es de la noche a la mañana, querida familia. Toma tiempo desarrollar un niño. El niño, usted lo tuvo en la cuna, viene al hospital. Ese niño hay que atenderlo. De la misma manera son los nuevos creyentes. Okay. En algunas iglesias yo noto, hay muchas prédicas. No, hermano, usted predica, yo predico los domingos, pero cuando predico enseño. Pero durante la semana, los viernes doy estudio, todos los días, básicamente todos los días doy clases aquí de este medio, y algunos se conectan de la iglesia local. Siempre Marisa se conecta, por ejemplo. De la iglesia local, que yo sepa, a que siempre está presente la hermana Marisa. Hay otras hermanas. Es el interés. O sea, usted sabe que a una clase, usted está trabajando con algunos hermanos y luego la escuchan después, porque comencé yo a otra hora diferente y ellos no estuvieron presentes. Eso es entendible. Pero el asunto es que usted tenga interés en aprender, hermano. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Necesita tener pasión por la palabra de Dios. Y me da tristeza cuando no lo veo en la iglesia. No lo veo en algunos hermanos de la iglesia que yo estoy pastoreando, la iglesia del Cuerpo de Cristo. Y eso me da mi tristeza. Cuarto punto, su responsabilidad. El cuarto punto de esta clase es su responsabilidad. Dios te bendiga, hermana Raquel, saludo. Querida hermana, te extrañamos a ti y a tu familia. Salúdame a tu esposo. Su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia local? Vamos aquí a Lucas 17. Ahora bien, preste atención a esto que vamos a compartir ahora. Mucha atención, oído, para que podamos discernir
Oír, discernir y aplicar. Aquí en Lucas 17, Lucas capítulo 17, encontramos lo siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad de una iglesia local? La iglesia donde usted se congrega, ¿cuál es la responsabilidad? Son tres cosas de la iglesia local, toda la iglesia local. Y usted como miembro de esa iglesia local, aunque algunos no lo hagan, usted sea responsable y cumpla esos tres ministerios que yo le voy a describir hoy. Número 1. Primeramente, la responsabilidad de una iglesia local es ministrarle al Señor. Número 1. Ministrarle al Señor. Veamos aquí en Lucas 17, versículo 7. Escuche bien esto aquí. El Señor está hablando. Dice en el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Es decir, él viene, él es un empleado, él es un siervo, está en el campo, él viene cansado, sudado. Y el amo, el dueño, dice, pasa, está cansado. ¿Acaso no le dice más bien, el amo le dice al siervo, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo he comido y bebido, y después de esto come tú? ¿Quién come primero? El amo. ¿Quién le sirve al amo? El siervo. ¿Quién le ministra? Espero que estemos entendiendo. ¿Quién? Cuando nosotros somos salvos, es para ministrarle al Señor. Nosotros somos los siervos que llegamos cargados del campo, de la afán de la vida. Entonces, nuestro primer ministerio, tenga esto claro en su vida, ministrarle al Señor. Le ministro cuando oro, le ministro cuando tengo ese sentido de orar, de leer la Biblia. Ellos se ausentan a veces los días de culto. Oh, pastor, yo tuve un compromiso. Uno nunca sabe cuál es el compromiso. O sea, que ese compromiso es más importante que congregarse. Una cosa es una emergencia. Dios bendiga, hermana Josefina. Una cosa es una emergencia. Usted no puede ir, está mal, está indispuesto. Eso no pasa todo. El COVID nos tuvo encerrado aquí nosotros en Nueva York por 7 meses. Aún así, yo daba las clases. Escuche bien, yo daba las clases todos los domingos. Y aún así, en COVID, algunos hermanos no se conectaban para recibir la palabra. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo no pierdo porque el Señor me llamaría a mi acuerdo y me decía, oye, ¿y por qué tú no enseñaste a mi pueblo por ese medio? ¿O no? Buscar la manera, especialmente este medio que es de bendición, de compartir la palabra y una persona pueda recibirla en vivo, como ustedes ahora. Solamente 5 personas. Gracias a Dios por 5 o 6 personas. Gracias al Señor por ustedes. Entonces, lo primero es ministrarle al Señor. El siervo viene y el amo no le pone la mesa. El amo ya hizo todo por el siervo. Estos siervos hasta lo compraban en el mercado. Cristo no ha comprado para nosotros servirle.
Pero no es un servicio con un yugo de opresión, no. Su carga es ligera y su yugo es suave. Primer ministerio, ministrarle al Señor. Primer ministerio, ministrarle al Señor. Eso es número uno. Segundo, ministrarle a los santos, a los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Esto es Pedro hablando a los santos. ¿Qué le dice? Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Okay, la grey de Dios, la grey. Esto es mi iglesia. Yo fundé esta iglesia, yo he oído eso. Qué cosa tan vana. Yo fundé la iglesia. Yo planté esta iglesia. Yo la planté. Parece que no han leído. Uno siembra, otro riega y el Señor que da crecimiento. Parece que ese texto, ¿no? La prepotencia. Se sienten como que ellos hicieron algo. Usted es un siervo inútil. Lo que Dios lo llamó a hacer, eso hizo. Nosotros no somos nada. Sin el Señor es un alto privilegio que nadie merece. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Esto en particularmente es para los pastores, de qué manera debemos ministrar a los santos. Pero se aplica a nosotros también. Usted le ministra a los santos. ¿De qué manera usted le ministra a los santos? Con sus dones, sus habilidades, el fruto del Espíritu. Usted le ministra a los santos. De la misma manera que yo puedo enseñarle algo a usted, usted tiene suficiente para enseñarme algo a mí. Enseñarme algo a mí. Cuando te reúne, dice Corintios 4:26, 14:26, uno tiene esto, uno tiene salmo, uno tiene esto, uno tiene lo otro. Hágase todo para edificación. Usted entiende, la edificación no es solamente de un hombre edificando todo. Esto es un modelo un poquito cuestionable, que el único que puede edificar la iglesia es el pastor. No. Bíblicamente hablando, eso no es correcto. Bíblicamente hablando, no es correcto que solamente el pastor puede edificar a la iglesia. No. El pastor es un administrador, un mayordomo. Pero con ese pastor están los diáconos, están diaconisas, están los diferentes ministerios. Y entonces nosotros trabajamos con un equipo. Con un equipo. Por ejemplo, mi esposa, yo no le enseño a las mujeres nada, aparte de los domingos. Entonces, cuando hay reuniones de mujeres, como la semana pasada, mi esposa ella da la clase, se comparte con ellas, comen juntas, oran juntas, ministran juntas, las mujeres. ¿Me va a entender? Ella puede hacer eso, edificar. Y va más allá que yo, porque como mujer entiende más lo que es una mujer que yo, que soy hombre. Es un equipo, hermano. Todo el mundo tiene un trabajo que hacer en la iglesia. No me explico por qué hay tanta gente sentada como que no hay nada. ¿Verdad? Entonces aquí. Ahora, lo último de la responsabilidad de la iglesia local es nuestra responsabilidad con el mundo. Nuestra responsabilidad con el mundo. Vamos a ello, capítulo 13 del libro de los Hechos, para llegar a la recta final de la clase de hoy, que es la iglesia local. Su nacimiento, su desarrollo, su establecimiento y su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de una iglesia local? ¿Cuál es la responsabilidad? Ya de ministrar al Señor, ministrar a los santos, ministrar al mundo. Ese es el orden. A veces cambian el orden. ¿Eh? Ministrar al mundo primero, al Señor segundo
y a la iglesia tercero. No, no. Al Señor, a los santos, al mundo. Dios es un Dios de principios. Ahora, ministrar al mundo. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a ministrar al mundo? Vamos, para dar un ejemplo. Si primero no tenemos comunión con el Señor. ¿Cuál es la prueba? Marcos 4:13. Y llamó así a lo que él quiso. Número uno, para que estuviesen con él. Comunión con el Señor, ministrar al Señor. Comunión con él, él enseñándole, orando con él. Y luego para enviarlos a predicar, para que prediquen, se conviertan y hagan discípulos. Dice aquí Hechos capítulo 13 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo, juntamente con otros 5 varones, pero se mencionan, él era miembro por un tiempo de la iglesia de Antioquía. De ahí fue que Pablo llamó y apartó y ungió a Pablo y a Bernabé para iniciar los viajes misioneros, el primer viaje misionero al mundo. Ya el Señor se le había revelado a Pablo junto a Damasco: para esto te he escogido, instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra allende los mares. ¿Usted recuerda? Él comienza sus 3 viajes misioneros. Aquí en el capítulo 13, para ir al punto, versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, a los judíos. Mas, puesto que la desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos los gentiles. A judíos primeramente. Entonces ellos, oposición, persecución, dice Pablo, que ya basta, ya. Ustedes se la han predicado, ustedes conocen la palabra porque son el pueblo de la promesa. Ahora nos vamos a los gentiles, es decir, al mundo. ¿Están entendiendo? Al mundo, al mundo. Y dice: porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta los últimos de la tierra. Oiga esto: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bendito sea el Señor en esta hora. Cuán glorioso es la palabra. El avance de la obra. El avance de la obra. Cuando no hay fruto, cuando uno está en un lugar, las personas no quieren oír. Es como un pastor. Cuando una iglesia no quiere andar, entonces el pastor dice: bueno, entonces ustedes no quieren someterse, no quieren obedecer, entonces yo me voy. Oh, hermano, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, o sea, uno va a seguir con un grupo de personas que no quieren someterse a la palabra. No se someten a la palabra. No quieren se le dice que vamos a evangelizar, solamente aparecen unos pocos. Vamos a orar, solamente aparecen unos pocos. Vamos a vigilar, unos pocos. Necesitamos recursos para poder pagar los biles, un poquito dan. Entonces llega un momento cuando se dice: bueno, ya hasta aquí llegamos. El que tenga oído para oír, oiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos permites hablarla, enseñarla, compartirla. ¿Cómo nace una iglesia local? Por la simiente incorruptible. ¿Cómo crece? Por la palabra incorruptible. ¿Cómo se desarrolla? Por la palabra. ¿Cuáles son los ministerios? Por la palabra. Todo es por la palabra. Señor, ayúdanos a entenderlo, por favor. El tiempo es corto, la vida es corta, Padre. El tiempo se va. Señor, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Querida familia, un privilegio, una vez más. Mañana, creo que ya nos quedan 1 o 2 lecciones de este curso. Ya estaré esta semana anunciándole cuáles son los próximos cursos que nos vamos a envolver. Que la paz, el shalom del Dios Todopoderoso sean cada ustedes
Compartan el contenido, por favor. Ayúdenme a difundirlo. Yo lo hago. Se lo envío a pastores, amigos, hermanos, etcétera. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo a todos. Amén.